Segunda saga, El legado del portador. Capítulo 1. La voz en el silencio. La lluvia golpeaba los techos de arcilla en las afueras de Árcera, una aldea pequeña, casi olvidada. La gente dormía. Todo era quietud, excepto en la casa de la familia de Asaf. Allí, una joven temblaba en su cama, empapada en sudor, los ojos abiertos como platos, el pecho agitado. Su nombre era Débora. Había tenido un sueño. No un sueño, una visión. En ella, vio fuego descendiendo del cielo, ciudades enteras arrodilladas ante una figura vestida de oro y sombra, y en medio del caos, un pergamino abierto, con las letras de los salmos derritiéndose como cera. Una voz susurró en su oído: Débora, hija del canto, la verdad será corrompida. Debes recordar, debes hablar, antes de que el silencio lo consuma todo. Débora despertó de un salto. Su corazón martillaba en su pecho. Se levantó. Salió bajo la lluvia. No sabía hacia dónde iba, pero sus pasos la guiaban como si alguien, o algo, la estuviera llamando. Y entonces lo vio. En la colina más alta, bajo el trueno y el relámpago, una figura de espaldas la esperaba. Una figura envuelta en luz tenue. Una figura que no podía estar viva. Era Elías, o al menos su sombra. Recuerda los salmos, Débora, antes de que los falsos escriban su propia canción. Y desapareció con el trueno. Capítulo 2. El pergamino roto. Débora cayó de rodillas sobre el barro. El relámpago había desaparecido, y con él la figura de Elías. El cielo comenzó a calmarse. La lluvia menguó hasta convertirse en un murmullo. Pero dentro de ella, la tormenta apenas comenzaba. Lenta, casi sin darse cuenta, miró sus manos. Temblaban, pero no de miedo. En sus palmas, marcadas por el lodo y la lluvia, ahora brillaban símbolos dorados. Fragmentos de letras antiguas, como si los salmos mismos hubiesen sido impresos en su piel. No los entendía aún, pero los sentía vivos. Débora se puso de pie. Su respiración era irregular. Las palabras de la visión aún resonaban en su mente. Debes hablar antes de que el silencio lo consuma todo. ¿Hablar qué? ¿A quién? Una brisa helada cruzó el campo. A lo lejos, una sombra observaba desde entre los árboles. Silenciosa, sin rostro, sin forma. Y cuando ella parpadeó, ya no estaba. Débora regresó a casa, empapada, sola, confundida. No dijo nada, no esa noche, pero antes de dormir, tomó una pluma, y en un trozo de tela, escribió solo una frase: Él regresará cuando la canción se retuerza. No lo sabía todavía, pero esas palabras serían el primer verso del nuevo libro. Capítulo 3. El guardián del fuego. El amanecer llegó con un tono distinto. El cielo, teñido de un gris denso, parecía rehusarse a entregar la luz por completo, como si supiera lo que se avecinaba. Débora se levantó temprano. No habló con nadie. No desayunó. Salió de casa con la misma tela escrita entre sus dedos, apretada como un juramento. Caminó sin rumbo, hasta llegar a una colina en ruinas, donde las piedras rotas del antiguo altar del portador aún descansaban, cubiertas de musgo y olvido. Allí, un anciano la esperaba. Su túnica era tan oscura como el carbón, pero sus ojos brillaban como fuego encendido. «Llegaste más pronto de lo que pensaba», dijo, sin girarse. «La voz ya te habló, ¿verdad?» Débora tragó saliva. «¿Quién eres?» El hombre sonrió. «Soy el último de los guardias del fuego, los que juraron proteger la llama, hasta que naciera alguien digno de cargarla». Ella frunció el ceño. «¿La llama?» Él alzó la mano, y entre sus dedos surgió una chispa dorada. No quemaba, pero vibraba con el mismo poder que Débora había sentido en su visión. El legado del portador no era solo una historia. Era una promesa no cumplida. Y tú llevas las marcas. Débora retrocedió, confundida, atemorizada, pero también fascinada. El anciano extendió su mano hacia ella. «Ven, hay mucho que no sabes, y poco tiempo para aprender». Y entonces, desde el horizonte, un cuervo negro alzó el vuelo, soltando un graznido agudo. Una advertencia, una señal. Algo se había despertado. Capítulo 4. Sombras en la canción.
Débora se sentó frente al fuego que el anciano había encendido con una sola palabra. La llama no era común. Bailaba al ritmo de un viento invisible, y dentro de ella, formas se dibujaban, espadas, ciudades, rostros desconocidos. —¿Qué es esto? —preguntó ella, sin apartar la vista. —Memoria viva. El fuego de los guardias no calienta, enseña. El anciano, que aún no había dicho su nombre, se agachó a su lado. Hace muchos años, antes de que nacieras, hubo una guerra que casi rompió el equilibrio del mundo. Elías, el portador, selló al devorador con su sacrificio, pero la oscuridad nunca desapareció por completo. Débora sintió un escalofrío. ¿Y ahora ha vuelto? El hombre asintió, muy despacio. No el devorador, sino algo peor. Un enemigo que no ruge ni destruye. Uno que canta, y su melodía está corrompiendo los salmos. Débora frunció el ceño. ¿Cómo se puede corromper un salmo? El anciano miró el fuego, cambiando una palabra, sembrando duda, convirtiendo la adoración en ego. De pronto, la llama estalló por un segundo, y entre las brasas, Débora vio una figura encapuchada. Cantaba en un idioma imposible, pero su voz era hipnótica, venenosa. El anciano apagó el fuego de un soplido. Ese es Zacarel. Y si su canción termina, el mundo olvidará la verdad. Débora se levantó. No tenía respuestas, pero ahora tenía una misión. Capítulo 5. La canción que faltaba. La noche cayó más pronto de lo habitual. El anciano caminaba delante de Débora, guiándola a través de un sendero oculto entre árboles torcidos y raíces vivas. Sus pasos eran lentos, pero cada uno parecía resonar con el suelo, como si la tierra misma lo reconociera. —¿A dónde vamos? —preguntó Débora. —A un lugar olvidado por los hombres. —Pero no por Dios —respondió él. Tras una hora de caminata silenciosa, llegaron a una gruta escondida tras una cascada. El anciano extendió su bastón hacia el agua. Esta se abrió por un instante, revelando un pasaje tallado en piedra viva. Entraron. El aire dentro olía a incienso antiguo y sal de mar. En las paredes había versos inscritos en un idioma ancestral. Algunos brillaban, otros estaban borrados. —¿Qué es este lugar? —susurró ella. —Es la sala del eco. Aquí están escritos todos los salmos que nunca llegaron a escribirse. Aquellos que fueron interrumpidos por la guerra, la traición o el olvido. Débora se acercó a una de las paredes. Un versículo incompleto latía débilmente. Aunque camine en el valle de las... Y luego, nada. Los salmos olvidados, murmuró Débora. El anciano asintió. Zacarel se alimenta de estos huecos. Él no necesita borrar la palabra. Solo necesita que nadie la termine. Débora tragó saliva. Comprendió algo. No bastaba con proteger los antiguos cánticos. Tenía que terminarlos. Y mientras el eco de su respiración se perdía en la caverna, una frase surgió de sus labios, sin saber de dónde. Sombra de muerte, no temeré. Las letras en la piedra brillaron de nuevo. El versículo había sido completado, y con ello, una señal se encendió en todo el mundo. El legado acababa de despertar. Capítulo 6. El sendero del verso roto. Esa noche, la sala del eco tembló suavemente, como si cada piedra celebrara el regreso de una voz. Débora, aún temblando por lo que acababa de hacer, completara un salmo perdido. Se volvió hacia el anciano. —¿Cómo? —lo hice. Él la observó con una mezcla de respeto y temor. —No lo hiciste tú sola. La palabra vive dentro de ti, y tú la despertaste. Las antorchas de la caverna se encendieron por sí solas, una a una, como si el mismo fuego estuviera emocionado. Pero la paz duró poco. Desde el fondo del pasillo, se oyó un sonido. No era un rugido. Era una voz, susurrando desde las sombras, repitiendo un versículo maldito. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Pero la voz lo distorsionaba. Pero solo para los dignos. Los demás serán ceniza. Débora retrocedió. —¿Qué es eso? —Un eco roto —dijo el anciano—. Una falsificación viva. Un salmo corrompido por la voz de Zacarel. La sombra empezó a tomar forma. ¿Era un hombre o lo fue alguna vez? Sus ojos estaban cubiertos, su boca se movía sin cesar, recitando versículos torcidos que hacían doler los oídos. El anciano empujó a Débora.
Corre. Ahora. Ella dudó. ¿Y tú? Corre. La chica corrió por los pasillos de piedra, escuchando tras ella el eco de una voz que parecía quemar la realidad misma. El camino se bifurcó. A la derecha, oscuridad. A la izquierda, una luz, temblorosa, pero real. Débora giró a la izquierda. Corrió, hasta salir al exterior, donde la luna la recibió con un cielo rojo sangre. Detrás de ella, la gruta colapsó, y el anciano ya no estaba. Capítulo 7. El despertar de los versos. El amanecer no trajo luz. El cielo seguía teñido de rojo, como si el sol estuviera herido, atrapado detrás de un velo de sangre y ceniza. Débora caminó sin rumbo entre campos resecos. El viento soplaba versos incompletos, como si los árboles intentaran recordar lo que una vez supieron cantar. Estaba sola, sin guía, sin refugio, y con el peso de un poder que aún no entendía. Pero mientras avanzaba, vio humo al fondo, y al acercarse, descubrió una aldea en ruinas. Las casas estaban partidas, los pozos envenenados, y en la plaza central había un grupo de personas, rezando con desesperación. Pero las palabras no fluían. El Señor es mi pastor, nada me fa. Nada. El versículo se detenía, como si una fuerza invisible les robara la voz. Una mujer cayó de rodillas y lloró. Débora se acercó. ¿Qué les pasa? Una anciana la miró con ojos vidriosos. Nos recordamos, los salmos se están borrando. Y entonces lo sintió. La misma oscuridad que había perseguido en la gruta también estaba aquí. Zacarel no solo atacaba con fuego o guerra, atacaba borrando la memoria, robando la alabanza, silenciando la fe. Débora se arrodilló, cerró los ojos, y con voz temblorosa, dijo, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El viento se detuvo, las hojas susurraron, y en ese momento, todos los rostros la miraron. Una niña repitió después de ella, «Nada me faltará». Luego, un anciano, y uno a uno, toda la aldea repitió el salmo, con lágrimas en los ojos, como si acabaran de recuperar una parte de su alma. Débora se levantó, con los ojos encendidos. No solo era portadora del fuego, era restauradora del canto, y eso la convertía en una amenaza real para Zacarel. Capítulo 8. El nombre que resuena. La aldea no volvió a ser la misma después de aquella mañana. Los rostros antes vencidos ahora llevaban una luz callada, como si cada uno hubiera recuperado una palabra robada. Débora no buscó reconocimiento, pero aún así, la gente la miraba con reverencia. Ella restauró el salmo, decían. Ella habló donde otros olvidaron. Pero esa alabanza no solo subía, también viajaba, y las sombras escuchaban. En una sala subterránea, cuyas paredes parecían respirar como un organismo dormido, Zacarel abrió los ojos por primera vez en siglos. Un coro de voces deformadas murmuraba a su alrededor, recitando versos mutilados, encadenados a su voluntad. El ser encapuchado, cuyo rostro estaba cubierto por una máscara sin boca, habló con la voz de muchos. Ella ha despertado el eco, una voz no marcada por la religión, sino por el llamado antiguo. Una criatura alada, hecha de humo y salmos corrompidos, se inclinó ante él. ¿La eliminamos? Zacarel negó con lentitud. No. Primero, déjenla cantar. Y en voz baja, añadió. Las llamas siempre bailan más fuerte justo antes de apagarse. De vuelta en la aldea, Débora preparaba sus cosas. Sabía que no podía quedarse. Antes de partir, la niña que había repetido el salmo se acercó a ella y le entregó un objeto envuelto en tela. Un salterio antiguo, cubierto de polvo y lágrimas. Mi abuela lo escondió cuando empezó el silencio. Dijo que debía dárselo a quien trajera de vuelta la canción. Débora lo tomó con las dos manos. El libro vibró al contacto, y en su interior una página brilló. Una página en blanco que comenzaba a llenarse sola. La historia aún no estaba escrita, pero había comenzado. Capítulo 9. El desierto del alma. El sendero la llevó al norte, lejos de los campos y aldeas, más allá de los bosques que aún murmuraban versos olvidados. Débora llegó al desierto de Selá, una tierra donde las palabras morían antes de pronunciarse, y donde ni el viento osaba cantar. El salterio que la niña le entregó marcaba este lugar con una sola palabra escrita a mano. Prueba
Débora avanzó durante horas, sin sombra, sin agua, solo con los salmos resonando en su mente como latidos. Pero con cada paso, comenzaron a desvanecerse. El calor, el silencio, la arena, todo intentaba vaciarla. Y pronto, la voz que la había guiado desde aquel día en la colina, también desapareció. El miedo creció en ella. ¿Dónde estás?, gritó al cielo. ¿Me abandonaste? Nada, ni siquiera un eco. Sus rodillas cayeron. El salterio resbaló de sus manos, hundiéndose en la arena. ¿Acaso todo había sido una ilusión? ¿Un susurro bonito antes de una muerte vacía? Pero entonces, en lo más profundo del silencio, Débora escuchó su propia voz. No hablaba, cantaba, una melodía suave, tímida, pero viva. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El viento cambió. Una brisa fresca acarició su rostro, y donde antes solo había arena, comenzaron a brotar flores diminutas, cada una con forma de letra hebrea. El desierto no era castigo, era espejo, y Débora lo entendió. No estaba allí para encontrar a Dios, estaba allí para recordar que Él jamás se fue. Abrió los ojos, se puso en pie, y cuando recogió el salterio, había una nueva página escrita. Su prueba había sido aceptada. Capítulo 10. El segundo portador. El desierto quedó atrás. Débora caminó ahora entre montañas. Rocas negras como carbón, afiladas como cuchillas, rodeaban un paso estrecho conocido como la garganta del silencio. El aire era denso, y la luz del día parecía apagarse sin razón. Pero entonces, una figura apareció a lo lejos, de pie, justo en el centro del camino, con una capa oscura y una espada a la espalda. No se movía, no hablaba, solo observaba. Débora se detuvo. ¿Quién eres? La voz del extraño retumbó como trueno contenido. Yo soy el segundo, el que vino después. Cuando Elías cayó, ella frunció el ceño. ¿Otro portador? El hombre asintió. Muchos creen que Elías fue el último, pero se equivocan. El fuego no se apaga cuando un hombre cae, solo cambia de llama. El corazón de Débora latía fuerte. El salterio en su bolso vibraba. ¿Y tú? ¿Qué quieres de mí? No vengo a probarte, dijo él. Vengo a advertirte. Se acercó un paso. Su rostro era joven, pero su mirada, vieja como el tiempo. Zacarel no es una criatura, es una idea, una voz que habita en todo aquel que cambia la verdad por poder. Y su ejército ya camina sobre esta tierra. Débora sintió un escalofrío. ¿Qué puedo hacer yo sola? El segundo portador se inclinó. Abrió su mano, y en ella una pequeña llama ardía sin quemar. No estás sola, y tampoco eres la única que ha comenzado a recordar. Del interior de su capa sacó algo inesperado. Otro salterio, distinto al suyo, pero igual de vivo. La canción no es una sola voz, es un coro. Ambos se miraron, y aunque ni uno ni otro lo dijo en voz alta, sabían lo que venía. La guerra no era contra carne ni sangre, era contra el olvido. Capítulo 11. El trono del silencio se estremece. Muy lejos de allí, en un lugar donde el cielo nunca había sido azul, Zacarel se alzaba frente a un espejo de obsidiana líquida. En su reflejo no aparecía su rostro, solo fragmentos de aquellos que una vez habían caído bajo su voz. Profetas perdidos, reyes vencidos, templos silenciados. Y ahora, algo estaba quebrando ese silencio. Una grieta, una pequeña, pero profunda. Zacarel alzó una mano envuelta en sombras. Dos portadores, y el eco empieza a molestarme. A su alrededor, los sombrosos, criaturas hechas de humo y escritura invertida, se inquietaban. Uno de ellos habló con voz hecha de viento y duda. ¿Los eliminamos? Zacarel negó. Aún no. El pueblo aún no los ha oído. Levantó su bastón de piedra hueca. Lo hundió en el suelo. Y en ese momento, el mundo cambió. En una ciudad distante, un templo antiguo se derrumbó sin causa. En una montaña, un río sagrado se secó. Y en una biblioteca bajo tierra, un pergamino se encendió en llamas espontáneas. Todo al mismo tiempo. Todo en silencio. Excepto por un verso, que resonó en el aire, pronunciado por ninguna boca. Si ellos callan,
las piedras gritarán. Zacarías giró lentamente. Entonces que griten, y que se ahoguen en su propio canto. Mientras tanto, Débora y el segundo portador avanzaban por una senda entre abismos. El viento soplaba con fuerza, pero no por el clima. Era un aviso. «¿Siente eso?», dijo él. Débora asintió. «El enemigo ya sabe que no puede borrarnos. Así que va a intentar que nos callemos». «¿Y qué harás tú?», preguntó él. Ella respiró hondo. Tomó el salterio y respondió: «Cantaré más fuerte». Capítulo 12. El Salmo de Guerra. La noche cayó sin estrellas. El cielo era un manto absoluto, como si el firmamento se hubiera olvidado de brillar. Débora y el segundo portador llegaron a una explanada vacía, custodiada por pilares de piedra donde antiguamente se alzaban cantores celestes. Pero ahora solo quedaban ecos. Allí los esperaban, sombrosos, decenas, tal vez cientos. Avanzaban arrastrando cadenas que tintineaban con blasfemias. Sus cuerpos eran humo, pero sus ojos eran memorias robadas, y venían a reclamar las voces que Débora había despertado. «No estamos listos para esto», susurró ella. El segundo desenfundó su espada. «No necesitamos estar listos. Solo creer». Pero antes de levantar su arma, Débora sintió como el salterio en su pecho ardía. Una página se abrió sola. El texto temblaba. Y allí estaba: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán». Salmo 91, susurró ella. Pero al decirlo en voz alta, el mundo cambió. La tierra tembló bajo sus pies. Una luz dorada envolvió su cuerpo, y las palabras comenzaron a elevarse del salterio, flotando alrededor de ella como fuego vivo. Los sombrosos retrocedieron. Por primera vez, temían. El segundo portador sonrió. «Déjalos escuchar». Débora dio un paso al frente, y sin gritar, sin alzar la voz, comenzó a recitar el salmo. «El que habita al abrigo del Altísimo». Cada palabra era como una espada, una armadura, una tormenta. «Morará bajo la sombra del Omnipotente». Los pilares vibraron, las piedras cantaron, y los sombrosos comenzaron a desintegrarse. No por fuego, no por golpes, por adoración. El salmo mismo se había vuelto escudo. Y esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Débora venció su primera batalla. Capítulo 13. El refugio del remanente. El amanecer llegó, pero no como antes. Esta vez, el sol no se arrastró por el horizonte. Estalló. Una haz de luz dorada iluminó las montañas lejanas, y donde los ecos de la batalla aún flotaban, brotaron lirios blancos entre las grietas. Débora se arrodilló, tocando una flor que había nacido donde un sombroso cayó. El salmo dejó marca. El segundo asintió. Cada vez que usamos la palabra, algo en este mundo se restaura. Siguieron caminando, guiados por la página viva del salterio. Y tras una jornada silenciosa, llegaron a un valle escondido entre riscos imposibles. Allí, una pequeña comunidad vivía oculta. Niños reían, ancianos recitaban versos, mujeres tejían escrituras en los bordes de sus mantos. El aire olía a pan caliente y hojas benditas. Uno de ellos salió a recibirlos. Era un hombre de cabello gris, ojos vivos y un bastón tallado con versículos. «Bienvenidos al refugio del remanente», dijo, «donde aún recordamos lo que el mundo olvidó». Débora sintió que algo antiguo se removía dentro de ella. No era un sueño, no era locura. Otros también habían resistido. Pasaron los días entre enseñanzas, oraciones y cánticos que hacían vibrar la tierra. Pero la paz no sería eterna. Una noche, mientras todos dormían, una mujer del refugio corrió hacia Débora. «Ven, rápido, es el cielo». Salieron juntos, y allí, suspendido sobre el valle, había un símbolo ardiente. Una palabra antigua, escrita con fuego. «Die será». El anciano del bastón lo vio y tembló. Es una promesa, pero también una advertencia. «Zacarías, ya sabe que llegaste hasta aquí». El segundo miró a Débora. El tiempo de escondernos terminó. Débora cerró el salterio con fuerza. «Entonces que vengan». Capítulo 14. El nombre oculto. Esa noche, el refugio durmió inquieto. Los más viejos susurraban profecías.
Los más jóvenes soñaban con guerras que aún no habían vivido. Pero Débora no pudo dormir. El símbolo de fuego seguía encendido en el cielo, flotando sobre el valle como un ojo abierto. Ella tomó el salterio, lo abrió, y por primera vez, una página antigua apareció con tinta que no reconocía. No era hebreo, no era latín, era el lenguaje anterior, un idioma de espíritu, el mismo que se hablaba antes de Babel. El segundo se acercó en silencio. ¿Sabes lo que dice? Débora negó, pero en su mente la traducción llegó sola. Tu nombre verdadero fue escrito en Salmos. Un estremecimiento recorrió su columna. ¿Mi nombre? El segundo asintió con gravedad. Cada portador carga un eco perdido del nombre eterno. Tú no eres simplemente una elegida. Tú eres una línea del cántico original. Débora cerró los ojos, y en su memoria algo estalló. Imágenes, sonidos, memorias de otra vida. Una mujer de túnicas blancas, sosteniéndola a nacer. Una melodía cantada al oído. Y una voz que decía, esta niña llevará la voz que no puede ser robada, la voz que vencerá al silencio. Sus ojos se abrieron como relámpagos. Mi madre lo sabía. No solo tu madre, dijo el anciano del bastón, apareciendo a sus espaldas. Todos sabíamos quién eras, pero tú necesitabas olvidarlo para poder recordarlo con poder. Débora apretó el salterio contra su pecho. Por primera vez, entendía. Ella no solo hablaba el salmo, ella era parte de él. Y si caía, una parte de la escritura desaparecería del mundo. Capítulo 15. Zacar desciende. El refugio despertó con un sonido que no era de este mundo. No era trueno, ni viento, ni tambor. Era una campana sin forma, resonando desde el cielo, y desde debajo de la tierra al mismo tiempo. El anciano del bastón cayó de rodillas. La voz del abismo. Débora sintió su salterio arder como nunca antes. El texto se deshacía en sus manos, como si cada palabra estuviera viva, temblando de temor. El segundo portador salió al exterior, con su espada envuelta en versos. Da viene. Y entonces, el cielo se rasgó, no como un trueno, como una página arrancada. Una grieta se abrió entre las nubes, y desde allí descendió Zacar. No caminaba, no volaba, simplemente era. Un cuerpo formado por libros sin alma, huesos de templos caídos y capas de humo ancestral. Su rostro era un espejo. Cada persona que lo miraba veía en él su propio miedo más íntimo. Débora lo enfrentó, y en su reflejo vio a una niña, sola, abrazando un salterio roto. Zacar habló sin boca, pero su voz llegó a todos como un pensamiento invasor. ¿Creíste que eras elegida? Solo eres una nota en una canción olvidada. Una palabra sin autor. El refugio tembló. Algunos cayeron, otros huyeron, pero Débora se quedó firme. Tomó aire, cerró los ojos, y sin miedo abrió su salterio. No soy una nota. Levantó la voz. El viento se agitó. Soy el eco de un pacto eterno. Y gritó, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Zacar retrocedió. Solo un paso, pero suficiente para que el segundo sonriera. Lo tocaste. La batalla había comenzado. Capítulo 16. El verso como espada. Zacar levantó su brazo hecho de páginas negras y lo estrelló contra el suelo. El valle tembló. Las montañas gritaron. Y desde las grietas surgieron criaturas sin nombre, nacidas de dudas no resueltas, pecados sin confesar, oraciones jamás pronunciadas. El refugio ardía, pero Débora no corrió. Ahora, gritó el segundo portador. Declara la palabra. Ella alzó el salterio con ambas manos, y cuando lo abrió, no leyó. Declaró, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El cielo respondió. Un resplandor descendió como un río de oro, envolviendo Débora. Y con cada verso que salía de su boca, una criatura del abismo caía al suelo, convertida en polvo. Zacar rugió, no con voz, sino con pensamientos sembrados de cinismo. Tú crees que puedes resistirme con palabras, pero yo fui creado del silencio entre ellas. Débora apretó los dientes. Justamente por eso, dijo, voy a llenar ese silencio.
El segundo portador se lanzó al combate, su espada recitando el Salmo 144 a cada golpe. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. La escritura se volvió arma, el alma se volvió escudo. Y entonces, cuando el enemigo parecía contenerlos, una nueva voz se sumó, desde los bordes del valle. Un niño, no mayor de 10 años, con un salterio en las manos y una melodía antigua en los labios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La luz se duplicó. Otros comenzaron a cantar. Ancianos, mujeres, niños, forasteros, todos portaban un fragmento del Salmo. Y mientras la sombra intentaba gritar, el coro la ahogó. Zacar tambaleó. Un libro en su pecho comenzó a incendiarse. Débora lo miró fijamente. Esto no termina hoy, pero empieza aquí. Capítulo 17. El ángel que cayó sin caer. El fuego sagrado ardía en el pecho de Zacarel. Una grieta cruzaba su armadura de sombra, y por ella se filtraba algo brillante, algo que no parecía suyo. Débora lo notó. ¿Eso es? El anciano del bastón, que había sobrevivido escondido entre los escombros, respondió. Sí, él fue uno de los nuestros. El silencio se apoderó del valle. Incluso los ecos detuvieron su marcha. ¿Qué estás diciendo? El anciano se acercó con paso lento, casi en reverencia. Zacarel fue el guardián del primer salmo, el primer ángel en custodiar la palabra. Él no cayó por rebelión. Lo miró con ojos que mezclaban dolor y compasión. Cayó por orgullo disfrazado de celo. Siglos antes, cuando el verbo fue entregado por primera vez, Zacarel lo recibió con asombro. Lo memorizó, lo estudió, lo guardó, pero nunca lo cantó. Decía que al hacerlo, lo profanaría. Continuó el anciano. Que el salmo debía ser contemplado, no compartido. Pero Dios lo escribió para ser proclamado. Cuando los primeros humanos empezaron a recitar los salmos, incluso sin entenderlos completamente, Zacarel sintió que su autoridad se desvanecía, y en lugar de unirse al coro, se volvió silencio. Zacarel gritó. El valle tembló otra vez. No me reduzcan a una leyenda rota. Yo era la voz original. Ellos me robaron. Débora caminó hacia él, sin temor, sin odio, solo verdad. Nadie te robó nada. Abrió el salterio. Pero te invitaron y tú dijiste que no. Zacarel retrocedió, tocando su pecho en llamas. El segundo portador alzó su espada. ¿Qué hacemos? ¿Lo destruimos? Débora dudó. Por un instante. No, aún no. Lo miró directamente a los ojos, esos espejos que ya no reflejaban nada. El que conoció el Salmo puede ser restaurado, incluso si lo negó. Una frase susurrada pareció escapar del propio corazón de Zacarel. Hazme oír gozo y alegría. Y luego se desvaneció. No muerto, no vencido, solo, ausente. Capítulo 18. El traidor del cántico. El valle respiraba en silencio. El eco del combate se disipaba entre las ramas y los salmos flotaban aún en el aire como incienso invisible. Débora observaba el horizonte. Zacarel se había desvanecido, y aunque la victoria no era total, por primera vez en siglos, había esperanza. El segundo portador se sentó junto a ella. ¿Lo perdonaste? No sé si fui yo quien lo perdonó, respondió ella. Quizá fue el salmo mismo. Ambos rieron, aliviados por un instante. Pero el anciano del bastón no sonreía. No bajen la guardia, dijo con voz grave. Zacarel nunca actuó solo. Débora se giró. ¿Qué quieres decir? El anciano caminó hasta el centro del refugio, donde el salterio había dejado una marca en el suelo, y desde allí señaló a uno de los suyos, a una mujer joven que siempre había estado cerca. Silenciosa, amable, devota, ella, dijo. Todos se quedaron quietos. ¿Yo? Susurró ella. ¿Qué estás diciendo? Pero el salterio se cerró por sí solo, y desde su cubierta una letra oscura emergió, un nombre oculto entre los versículos. Naamá. El segundo portador dio un paso atrás. Ese nombre está prohibido. Naamá alzó la vista, y por primera vez su rostro cambió. Ya no era la mujer piadosa. Era una máscara. ¿Creíste que Zacarel buscaba el trono? No, él solo preparaba el terreno.
Yo soy el lamento final. Su voz cambió de tono. Se volvió grave, múltiple, como si hablara desde una caverna interminable. Yo fui la que susurró al oído del traidor, la que distorsionó los versos, la que enseñó a rezar sin creer. Y entonces, el suelo del refugio se partió en dos. Naamá extendió sus manos. Del vacío emergieron los pergaminos del olvido, textos antiguos, opuestos al salmo, creados para borrar en lugar de recordar. Débora alzó el salterio, pero las palabras no respondían. El segundo gritó: «No puede leerlo, si duda». Débora cerró los ojos, inspiró profundamente, y entre el caos, el miedo y la oscuridad que nacía bajo sus pies, recitó: «Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto». El salterio volvió a brillar, fuerte, firme, eterno, y Naamá retrocedió. Solo un paso, pero suficiente. Capítulo 19. La canción que faltaba. El resplandor del salterio temblaba en las manos de Débora. Ya no era luz, era un reflejo frágil, como si el poder de los salmos dependiera de algo más que la palabra. Naamá lo entendió primero, y sonrió. «No puedes continuar», susurró con voz de terciopelo oscuro. «El último verso no está en tu salterio, está en ti». La grieta bajo sus pies creció. Las raíces del refugio empezaron a quebrarse. El segundo portador fue derribado por una ráfaga oscura. Débora cayó de rodillas. Las voces de los fieles que habían cantado con ella se apagaban, uno a uno, en silencio. El anciano del bastón intentó acercarse, pero fue detenido por una barrera invisible. Débora estaba sola. Naamá se alzó entre los restos del refugio como una reina hecha de sombras. «Eres fuerte, sí, pero incompleta. Naciste con un fragmento del cántico, no con la partitura entera. ¿Sabes por qué?» Débora levantó la vista. «Apenas. Porque la última canción no puede ser escrita, solo vivida». Naamá retrocedió medio paso, sorprendida. «¿Qué dijiste?» Débora se puso de pie. Sus ojos ya no tenían miedo. Tenían fuego. El salmo final no fue entregado por Dios. Fue sembrado. Puso una mano en su pecho. Está creciendo aquí. Con cada batalla, con cada duda, con cada verso pronunciado entre lágrimas. Naamá gritó, intentando invocar los pergaminos del olvido. Pero era tarde. Débora extendió los brazos. El salterio ya no estaba en sus manos. Estaba en su voz. Y sin necesidad de leer, cantó: «Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecha. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien». El viento se volvió música. La grieta se cerró. El refugio, roto, comenzó a recomponerse como si el tiempo retrocediera. Naamá gritó una última vez: «No puedes existir sin mis sombras». Débora respondió: «Justamente por ellas, aprendí a brillar». Una explosión de luz cubrió el valle, y cuando se disipó, Naamá había desaparecido. Solo quedaba el eco de una canción. Capítulo 20. El último salmo. El refugio amaneció cubierto de un silencio. Pero no era el silencio del miedo. Era el de la paz recién nacida. Como el primer instante después del diluvio. Como un templo que aún no ha sido estrenado. Débora caminaba entre los restos, ahora convertidos en piedra viva. Las raíces se habían vuelto puentes. Las grietas, senderos. Y en el aire flotaba una melodía que nadie había escuchado antes. El segundo portador se acercó con el salterio en brazos. Pero estaba vacío. «No queda nada escrito». Débora negó con la cabeza, sonriendo. «Porque ya no hace falta leerlo. Ahora somos nosotros los que lo escribimos». La gente comenzó a reunirse, uno a uno, cada uno con un trozo de historia vivida, un verso guardado, una cicatriz convertida en testimonio. El anciano del bastón, ahora más joven en su andar, levantó la voz. «El salmo eterno no será guardado en libros, sino en vida». Y entonces Débora alzó sus brazos, y con voz firme, con todo el peso de lo vivido, cantó: «Cantad al Señor un cántico nuevo. Su alabanza esté en la congregación de los santos». Las montañas repitieron la frase. El cielo la grabó en nubes, y el viento la llevó a lugares donde aún no sabían que necesitaban esperanza.
Zacarel no volvió, pero su nombre fue escrito en misericordia, no en juicio. Naamá fue sellada, pero no olvidada. Su historia quedó como advertencia. ¿Y Débora? Débora no fue reina, ni sacerdotisa, ni profeta. Fue algo más simple, más eterno. Fue canción. Y así comenzó el tiempo nuevo, donde cada vida que entonara un verso, cada alma que se atreviera a cantar en la noche, cada palabra escrita en lágrimas o gozo, sería parte del salmo sin fin. Amén.